siempre había soñado con lujos también, de alguna manera, con carros, o sea, de alguna manera siempre tuve como esa inspiración de vivir una vida bien, cómoda, volcamos. Entonces esa experiencia sí fue ya como que, uy, marica, me va a salir matando, no llegaba nadie. Entonces entre eso, como que empecé a experimentar un roce de ansiedad, pues de mucho futuro, de esperar futuro, esperar futuro, esperar futuro, y como que no se daba. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? Bien, literal, yo siento que pues en este momento yo podría decir que es vivir, o sea, es vivir la vida, es literalmente la espiritualidad. Va muy relacionada con el espíritu. Al fin y al cabo, espiritualidad es espíritu. Y es el reconocimiento de tu verdadera identidad. Es reconocer quién realmente eres. Exactamente. Para mí antes la palabra Dios la demonizaba o la rechazaba. Porque la anclabas a la religión Porque católica. la anclaba a la religión. Ya hablándolo ya más directamente, para mí la palabra Dios no es simplemente como que algo externo, sino que es algo interno que se expresa en ti. Y es como que realmente cómo tú vives al Dios en ti, cómo tú vives a Dios en tu vida, cómo tú vives el amor en tu vida. Es como ese punto que definitivamente si estás conectando con ese Dios moderno, lo único que te va a brindar es más de lo mismo, que es más miedo, más victimismo, más culpabilidad y nada de apreciación, por el contrario, mucho más comparación. Eso se convierte al final en una huida muchas veces de la misma experiencia. Es en la experiencia misma donde estamos sanando, es en la experiencia misma donde a través de las dificultades nos reconocemos. No es evitando las dificultades, es entrando en las dificultades. Estás tan identificado con el victimismo que se te da difícil agradecer. Estás tan identificado con la culpabilidad que se te hace difícil ser responsable de tu vida. Listo, muchachos, con el episodio de hoy por fin les vamos a traer información neta más que la historia de su vida. Queremos profundizar porque yo sé que más de una vez ustedes se han sentido perdidos, han sentido que les hace falta de pronto trabajar su mente para salir adelante, se han sentido vacíos, han pensado que son inútiles, se les han pasado 1000 demonios mentales que muchas veces cuando estamos en el camino del emprendimiento es muy normal que nos pase, pero para eso existen personas especializadas en el desarrollo del ser, que son coach, personas que ya entendieron cómo funciona la mente humana y realmente llevan cambios a las personas para que logren ese cambio, esa transformación necesaria para poder tener el resultado que desean. Así que para mí es un placer en el capítulo de hoy presentarles a Alejo Jaramillo, coach, formador de alto impacto y un gran ser humano que he tenido la oportunidad de compartir con él. Entonces lo admiro demasiado, sé la gran persona que es, así que es un honor para mí, Alejo, tenerte hoy. Qué chimba, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, sé que eso es alguien que tiene demasiado para aportarle al mundo, entonces es un honor para mí tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hermanito, excelente, muchas gracias por la invitación. También sabemos que conectamos muchísimo en la última vez que nos conocimos, en realidad, en la experiencia. Y nada, bro, realmente agradecido por este momento. No, vamos a darle ese mensaje que muchas personas puede que en este momento vayan manejando, estén en el cuarto con tantos pensamientos negativos. Vamos a llevarles ese mensaje, vamos a canalizar ese mensaje para que encuentren respuestas a través de este episodio, así que es un honor para mí. Así que Alejo, para iniciar me gustaría que nos cuentes un poquito quién es Alejo Jaramillo, de dónde viene, cómo fue tu infancia, cómo fueron esos primeros años de tu vida, como tanto en la parte, digamos, de tu familia, como el lugar donde vivías, todo eso. Bien. Bueno, ¿quién soy? Podría decirse que en realidad todo el tiempo lo estoy descubriendo. Claramente se podría llamar por un título, como tú mismo lo dijiste, coach, mentor, formador de alto impacto, donde me dedico definitivamente a ayudar a las personas, pero este interés por ayudar a las personas viene desde que ingresé a mi red de mercadeo o a una red de mercadeo a los 16 años. En realidad mi infancia viene por una infancia muy buena en realidad. Sí. Mis padres siempre estuvieron ahí, mis dos padres fueron los que me criaron, no hubo como separaciones, obviamente tenían sus conflictos, sus cosas como todas las familias, pero en el fondo siempre tuvieron como esa intención de darme una muy buena infancia, una muy buena vida, como con sus intenciones muy positivas. Y durante todo el proceso simplemente creciendo. En realidad no tengo mucho que contar de mi infancia. Sí, no hay mucho que contar. No podrías decir que tuviste como, digamos, algunos traumas de infancia o algo así. Yo siento que en realidad no hay algo así como que yo diga, uy, eso me marcó de verdad, que hizo un punto en mi vida.
Yo siento que más, lo que más me marcó realmente en punto en mi vida fue justamente cuando empecé a tener como un punto diferente, ok. A ver, volviendo a recapitular, desde más o menos cuando tenía 11 años, pues mi madre es contadora y toda la parte financiera, entonces siempre me educó como mucho con la parte financiera, con la parte de negocio, con la parte de emprendimiento y desde ahí pues yo estaba vendiendo como dulces, siempre me gustó como toda esa parte, entonces al final siempre fui muy emprendedor desde ese punto. Me gustaba vender dulces Cuando estabas en el colegio vendías dulces. me la buscaba. Yo creo que eso es un factor común con los emprendedores de hoy, de en este momento, que el que no vendió dulces en el colegio, no, como así. No es emprendedor. Sí, como así, no, ese es el kit básico, ese es el primer paso, ahí es donde uno sabe quién va a ser qué, obviamente pues en el ámbito de emprendimiento. Sí, marica, literal. Yo monté una tienda, la hijo de puta, en la unidad. Nosotros vivíamos en un primer piso, entonces literal fuimos a comprar, mi mamá me ayudó con el primer capital, compramos una vitrina, la poníamos en el primer piso. En la unidad no nos dejaban, pero nosotros no, papi, ¿cómo así? Es que estamos emprendiendo. Es mejor pedir perdón que perdí. Y literal ahí montamos una tienda muy buena, en realidad fue como que... Fue cuestión como también de la niñez y como que Sí. chimba, ya definitivamente como que empecé a tener como en ese momento como esa estabilidad financiera, por así decirlo, teniendo como 11 años, porque Obvio. quería ir a 50.000 comprar, pesos era... quería ir a comprar un perro, ir a comer en la calle y como, Obvio. yo tengo en la Sí. cuenta, bueno, en la casa. Entonces, en realidad, así fue como que inició todo ese proceso. Ya luego la tienda paró porque me empezó a ir mal en el colegio. Entonces ella como que no, entonces hay que estudiar, hay que Sí. estudiar porque ya le está gustando la plata, entonces cortemos esto. Entonces, de alguna manera como que, bueno, ok, a partir de ahí, bueno, pasó el colegio y en 10º 11 entré a una red de mercadeo y en esa red de mercadeo fue donde literalmente como que empezó a cambiar mi chip completamente. O sea, como que a partir de ahí fue como que de verdad empecé a educarme. Las redes de mercadeo son muy buena escuela. Hay unas que obviamente tienen un modelo de negocio fundamental basado en nada, en meter gente y ya, pero también existen unas que realmente son muy buenas y aparte de eso son una gran escuela para las personas porque ahí es donde se empiezan a formar en comunicación, en negocios, son varias habilidades que le brindan en el futuro. ¿En cuál red de mercado estuviste? Pues si se puede saber. Amway. Amway. Amway fue la primera. ¿Cuántos Y años tenías? ¿16? 16. Y entonces ahí fue como que me empezó a gustar el desarrollo personal. O sea, ahí fue cuando me empezó a gustar el desarrollo personal, me empecé a dar cuenta del poder que tenía la mente y eso literalmente como que me atrapó Sí. completamente. O sea, Te como que yo, apasionó de una... sí, inmediatamente como que no había encontrado jamás algo. A mí no me gustaba leer, me gustaba mucho jugar videojuegos en realidad. Mantenía jugando hasta ese momento que literal fue como que algo que me llamó la atención de manera diferente. Obvio, siempre había sido muy soñador, siempre había soñado con lujos también, de alguna manera, con carros, o sea, de alguna manera siempre tuve como esa inspiración de vivir una vida bien, cómoda, en abundancia. Pero lo veías desde un punto de vista de ser emprendedor o de pronto tuviste en el camino, digamos, que quisiste ser doctor o otro tipo de profesión relacionado, o cuál fue como ese sueño de infancia. Ese sueño de infancia. No, el sueño de infancia era... Me gustaban mucho los animales. Entonces era siempre como veterinario, en realidad. Yo Era como... casi estoy veterinario también. Ese era como el sueño de infancia. Pero cuando realmente empecé a leer, ahí fue cuando me empezó a abrir la mente y como que yo, ahí desde ese punto yo dije, yo no voy a ser empleado. O sea, eso fue como que lo primero, porque empecé a leer Robert Kiyosaki, Sí, entonces eso fue como que, padre ¡puf! rico, padre pobre y hasta ahí llegó Yo no voy a trabajar a nadie. Entonces eso fue como lo primero y a partir de ahí como que yo dije, no, yo empresario, realmente voy a ser emprendedor, voy a estar por mi lado. Y como que desde ahí, bueno, ya empecé a conectar mucho por la parte de la red de mercadeo, entonces había una visión ahí, pero al final, digamos que Amway para mí fue como una escuela, solo netamente escuela. Yo no tuve resultados en Amway en realidad. Nunca llegaste a ganar dinero No, en Amway no. considerable. En Amway no. Fue realmente como que solamente escuela. O sea, ahí fue donde me eduqué, donde crecí, donde empecé a ver ya referentes montados en tarima y todo. Y eso me inspiraba, porque de alguna forma generaba un cambio en mí. Y desde ahí fue que me empezó a apasionar el punto de yo dije, quiero compartir esto. O sea, literalmente como que me veo de esa manera, me veo compartiéndolo. Y bueno, realmente ¿Cuánto ahí... tiempo estuviste ahí en esa red de mercadeo?
2 años y medio. 2 años y medio podría decirse porque fue décimo 11, estuve en esa red de mercadeo, ya salí y ya empecé como a salirme de ahí. ¿Y cómo era tu entorno en ese momento? Tus amigos, que uno que en plena etapa de la adolescencia, que en ese momento es mucho como que, ah, no, la época, bueno, 16 no tanto, pero digamos que la época de los 15, de la fiesta allí, fiesta allá. Tu entorno Va. en ese momento que te decía también que te vi emprendiendo, pues, muy joven y que en red de mercadeo que empieza uno también con toda la película y mi profesor quiere, va a ser mi propio jefe, todo eso. ¿Qué te decían en ese momento las No, personas de tu entorno? en el colegio, porque yo iba a leer en el colegio. Entonces llegó un punto en que ya me gustaba tanto el punto de leer, como que me empecé a educar, que literal me educaba en el salón, cuando no estábamos haciendo nada, me educaba. Y los parceros sí, como que, hey, me empecé a leer un libro que se llama Cómo hacer amigos e influir de las personas. Entonces, ese Clásico. man quiere hacer amigos, no sé qué, que no tiene amigos, que no sé qué. Pues, marica, empezaban a chimbear, pero al Sí. final como que ahí se empezó a formar un carácter, que fue como papi, esto es lo que soy y esto es lo que es, esto es lo que a mí me está educando y lo que me está aportando. Entonces como que en parte como, igual me parchaba, obviamente no era como que ya solamente educación, ¿no? Igualmente me parchaba, pues chimbeábamos Sí, sí, y sí. No, jugaba no, y no toda la te vuelta. rayaste pues al punto de que no salías y algo así, solo la red No, de no, mercadeo, sino que no, seguiste con tu vida normal. sí, seguí con mi vida normal, pero ya tenía como ya, me empezó a dar claridad de dirección más que todo, cómo me visionaba, hacia dónde me dirigía. Y, y bueno, en realidad fue como eso. Ya a partir de ahí fue una cuestión de que yo ya no quería estudiar en la universidad, obviamente. Que habías entrado a estudiar. Yo no había ni siquiera entrado a estudiar, pero ya no quería Ya no, estudiar en la no había universidad. ni empezado, pero ya no querías ir. Ya no quería ir. Yo ya decía, no, eso ahí no es. Porque es que antes de entrar a la red de mercadeo ya estaba es que con ingeniería civil. O sea, la verdad tenía un montón de cosas como en mente que ni ¿Cómo siquiera ibas a sabía. estudiar ingeniería civil cuando Pues estabas en la... tenía en décimo la idea de que uno lo pone a hacer ya como el proyecto de vida y no sé Sí, qué. Y en ese proyecto de vida yo puse que ingeniería civil. increíble que uno lo pongan a escoger lo que va a hacer el resto de su vida a los 15, 16 años, no. Marica, Uno sabe que va a saber qué va a hacer el resto de su vida. cien Eso, por ciento eso- Obviamente uno ve, pues ve de alguna manera algo. Yo creo, me acuerdo que realmente quería estudiar ingeniería civil porque siempre soñé como como con construir mi propia casa. Entonces como que era el sueño, como que yo la voy a construir mi casa. Sí, Pues pues, literal, es la claro, fácil. claro. Entonces fue como por ese lado. Pero entonces ahí llegó la red de mercadeo, entonces me empezó a cambiar todo el chip y yo dije, no, yo voy a ser ese empresario. Yo realmente quiero es como montar empresa. Y, y bueno, en realidad ya el tema de la universidad, yo ya no lo quería, como te digo, yo no lo quería hacer, pero, pero como que no tenía una claridad realmente hacia dónde me quería dirigir. Y, y no tenía una claridad. Y yo le dije a mi mamá cuando salimos ya del colegio, cuando salí yo del colegio y le dije, ma, bueno, yo creo que me va a dar un tiempo, al menos un medio año, para yo mirar a ver qué voy a Pensar. hacer o en qué me voy a meter, porque no quiero como meterme en una carrera por no meterme. Y la verdad, ella, su historia la llevó de que realmente su carrera fue la que le dio el punto de salir hasta donde está en este momento. Entonces ella desde su perspectiva, Qué pena la pregunta. ¿Qué hace tu mamá? Pero ¿qué hacen tus papás? mi mamá es contadora y es Ay, financiera 100%, tiene una empresa en este momento de de- finanzas, de sí. contabilidad y le lleva toda la parte financiera pues a las empresas. Entonces, y mi padre, pues en realidad en ese momento él trabajaba como gerente de Ford, de gerente de repuestos. Sí. Él él estudió comercio internacional, pero pues como que no lo ejerció, digamos, directamente en su profesión, sino que fue como desenvolviéndose en diferentes aspectos, en diferentes En el puntos mundo tradicional. en el mundo tradicional, Sí. exactamente. Entonces ambos como que en ese punto, y más que todo mi madre fue la que dijo como, no, no vas a parar. Literalmente fue como que Sí. no lo vas a hacer. Y yo como que, pues, Ay, marica, marica. entonces como que, ¿qué? Entonces, bueno, al final terminé entrando a una carrera de administración de negocios en EAFIT. Y ahí ingresé a administración de negocios, entonces empecé digamos que ahí tenía toda la red de mercadeo, pero en la universidad fue que la empecé a dejar. Pues porque al final el entorno, también el entorno que conocí, eran pues obviamente personas que habían salido del colegio, pues obviamente pelados que apenas estábamos ahí. Y a partir de ahí, pues empecé también ya el punto de mucha salida. Ahí sí empecé como a disfrutar y todo el Toda la vida tema. universitaria en su furor. Exactamente. Y ahí a mí me empezó a gustar mucho correr en los carros.
Empecé a correr, me gustó correr mucho en los carros, entonces empecé a correr, tuve varios choques y entre esos choques al final fue como ese punto también de despertar porque hubo dos choques realmente como que me marcaron en un punto de esa etapa de mi vida en la que iba yo corriendo en Palmas y me choqué fuerte realmente y el carro era de mis papás, ni siquiera todavía tenía los 18 años, entonces fue como que... Qué problemita. Sí, fue una experiencia, fue una experiencia bien interesante, pero realmente en esa experiencia yo me acuerdo que cuando pasó eso fue, literal, yo era sentado como en el carro esperando que llegara el tránsito. ¿Pero te hice contra un poste o Contra otro carro. Me iba muy rápido en la curva y me comió la curva y me fui contra otro carro. Y yo solamente en ese momento como que revisaba y yo decía, bueno, ¿para dónde va con mi vida? ¿Para dónde voy con mi vida? O sea, como que ya tenía información de la red de mercadeo, de lo que me había educado. En ese momento ya no leía nada, pero ya tenía esa información al fin y al cabo. Entonces eso fue lo que me empezó como a volver a llamar, como esa reconexión. Al centro. Seguí en la universidad, póngale que eso más o menos, bueno, aquí adelantándome un poco, yo estudié 5 semestres. Yo estudié 5 semestres hasta que tomé la decisión de salirme. Pero antes de salirme realmente pasó otra experiencia con amigos también de la universidad porque a todos les gustaba mucho correr. Entonces, claro, el entorno, yo simplemente pues estaba ahí en el entorno haciendo lo mismo. Y en una de esas iba con un amigo, yo ni siquiera iba manejando, sino que iba de copiloto. Y íbamos corriendo con otro man y nos volcamos. Entonces esa experiencia sí fue ya como que, uy, marica, me va a salir matando en Dios esto. enviándote señales. Sí, ya, literal, ese día fue como que yo no estoy aquí solamente para esto, o sea, como que de verdad tengo algo mucho más por hacer aquí. Y no voy a desperdiciar, digamos, este propósito por estar acá, o sea, no estoy dispuesto a que eso pase. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, como que eso ya empezó a dejar como unos puntos que ya decía como que, ok, tengo que escuchar. Y bueno, ahí ya empecé como en un punto, como ya no sabía si realmente, aún seguía en la universidad, todavía no tenía como la intención de dejarla, pero como que, bueno, ya empezar a ser más consciente. Y entre ello empezó a llegar ya un proceso más espiritual, más de conexión, en la que me empecé a conectar como con canalizaciones de ángeles. Bien, okay. me llegó simplemente una información en un momento a los 19 años, porque ya tenía 19, estaba en la universidad, y me llegó como la información por parte de un amigo de mi mamá que había hecho una canalización de ángeles y yo, ¿qué es eso? Y entre eso yo dije, bueno, voy a dar la experiencia y voy a ir a esa experiencia de canalización de ángeles. Y es una persona que literal tiene el don de canalizar. Simplemente, podemos llamarlo ángeles, Dios, energía, universo, amor. Tiene el don simplemente de canalizar algo interno de ti y simplemente lo encarna y te da un mensaje. Y entonces a partir de ahí me empezó a dar como muchos mensajes. Entre ellos era como parte de mi propósito. ¿Pero él era la persona que hacía las canalizaciones o él te llevó donde alguien, el amigo de tu mamá? No, él me llevó donde alguien. Él te llevó donde alguien, ok. Empezaron a pasar ciertos actos sincrónicos que fueron conectando. Y entre esos momentos, literalmente, como te digo, yo seguía en la universidad, pero ya me estaba llamando mucho eso. Y Susi, que es mi pareja, con la que estoy ahorita, en ese tiempo nosotros ya nos conocíamos de antes, desde hace mucho tiempo, pues como que estamos en mismos entornos, pero no éramos re amigos. Sí. Pero en ese momento ella me habló. Y, hey, hola, ¿cómo estás? No sé qué estás haciendo ahora? Y como que yo dije, me va a prospectar para algo. Cierto, cuando le hablan a uno así tan sospechosamente. Cuando nos vamos a tomar algo que te tengo que comentar. Y yo, me va a prospectar para algo. Entonces, yo le empecé a sacar como el cuerpo. Yo no, como que no es el momento. No sé, bueno, le empecé a sacar simplemente el cuerpo. Y entre eso, bueno, ya había pasado como esa situación. Entonces como que estaba muy reciente justo lo que ella me estaba hablando, pero también lo que había pasado con la canalización. Y en una de esas yo estaba en Los Molinos, en el centro comercial Los Molinos, caminando con mi papá. Estábamos mero rato ese día, nos quedamos en una biblioteca literalmente viendo libros para comprar. Y al final pues como que nos quedamos ahí leyendo un rato. Nos quedamos mucho tiempo y el punto fue que cuando salimos de ahí me encuentro con Susi.
Y ella me vio, ella fue la que me vio. Entonces ella, hey, ¿por qué no me estás contestando? Y pues me tocó. Y Estoy como con el que... celular en la mano y todo y sin contestar. Y yo, "Ey, ¿por qué no me estás contestando? Pues que no sé qué". Y yo, sí, discúlpame, ta, ta, ta. Y ella dice, te tengo que mostrar algo, un proyecto. Y yo, pues, va, pues de una, cuadrémoslo de una vez. Y yo le dije, bueno, sí, para otro día. Y bueno, full. Cuando rato me volví a quedar un rato otra vez en Molinos y nos volvimos a encontrar otra vez en los Molinos. Y ella me dijo, usted que está yendo por acá, venga, yo le presento de una vez. Y yo, pues va, presénteme. Y entonces literalmente me presentó otra red de mercadeo. Y en esa red de mercadeo, marica, yo literal, claro, ya tenía como ese mensaje que me había llegado como de la canalización y demás. Y ahí como que, marica, me resonó muchísimo. Yo simplemente vi como un propósito, una misión también, como una visión en realidad, porque era una empresa que apenas estaba llegando a Colombia. Y yo dije, no, aquí fue, metámosle de una. Entonces de una Como que ingresé. muchas casualidades juntas por ese momento. Sí, sí, yo dije, no, aquí. Y fue algo muy sincrónico porque en la canalización me acuerdo que me hablaban mucho de viajes, de compartir a través de viajes y no sé qué. Y claro, obviamente, cuando me presentaron me decían viajes, viajes, Viajes. viajes. Y yo, no, esto fue acá. Sí. Esto es el mensaje. Y entonces ahí entré a esa red de mercadeo, otra vez a otra red de mercadeo, que se llama Ginodé. En esa sí tuvimos resultados los dos, ahí pues simplemente ella pues era mi líder, obviamente estábamos ahí realmente, y en ese proceso pues simplemente empezamos a conectar mucho como justamente como amigos, pero nada más, realmente nunca hubo como esa intención, pero en cuestión de simplemente de que fueron pasando cosas, em, se empezó a conectar, hubo una conexión como más profunda ahí. Y pues al final en la red de mercadeo como que estaba ese punto ahí empezaron a pasar muchas cosas en mí, weón. Para mí esa red de mercadeo fue un proceso muy, a ver, ¿cómo Un salto llamarlo? cuántico, por así decirlo, Sí, se que podría llamar salto cuántico como un punto de inflexión, un punto de sí. inflexión. Porque en realidad empezaron a pasar varias cosas porque, claro, yo dije, no, aquí la voy a romper. Y empecé a accionar, 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 accionar. Y prospectábamos, prospectábamos, y eso no parábamos, papi, reunión, 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 reunión. Y primer mes, yo dije, no, ya aquí, marica, la rompimos. Cero resultado. Y yo, uy, gonorrea. Y te hablan, Entonces ya, hablándole a entonces todos. ya como que me empezó como a bajonear y yo, tin, listo, perfecto. Segundo mes, lo mismo, pa. Y como que nada, no fluía nada, no llegaba nadie. Entonces, entre eso, como que empecé a experimentar un roce de ansiedad, pues de mucho futuro, de esperar futuro, esperar futuro, esperar futuro, y como que no se daba. Y entre esos procesos llegó una persona a mi vida que me recomendó el libro del poder de la hora. Y ahí fue donde me catapulté directamente a la parte espiritual. O sea, porque las redes de mercadeo me conectaron con el desarrollo personal, pero a partir de esos puntos fue que me conectó directamente con la parte ya más espiritual. Ya sí, es que El poder de la hora es un libro que, mejor dicho, te explica la espiritualidad pues cómo aplicar la espiritualidad realmente. ¿Cómo aplicar la Para ti, ¿qué es la espiritualidad? espiritualidad? Bien, literal. Yo siento que, pues en este momento, yo podría decir que es vivir, o sea, es vivir la vida, es literalmente la espiritualidad. Va muy relacionada con el espíritu, al fin y al cabo, espiritualidad, espíritu. Y es el reconocimiento de tu verdadera identidad. Es reconocer quién realmente eres. Para mí realmente eso es como la espiritualidad. Es reconocer que tú eres un espíritu encarnado en una experiencia humana y que definitivamente estás experimentando diferentes situaciones o escenarios, pero al final no estás siendo el observador del escenario, es decir, del mismo personaje que estás viviendo. O sea, como Brutal que eso. este personaje va transmutando, va cambiando, va cambiando su personalidad, pero el espíritu es eterno y siempre está ahí. Brutal eso, brutal. ¿De dónde sacaste esa conclusión? Pues ¿de dónde sacaste como esa información? ¿O fue algo como que Yo fuiste siento que acumulando y es una conclusión? yo siento que es un conjunto de mucha información de alguna forma que he adquirido en el momento. Y más que eso, yo siento que, y siempre lo he dicho y siempre lo tengo como muy claro, ahorita más que todo en realidad estoy conectando mucho con la parte de Dios, de conectar con Dios, la palabra Dios, porque cuando ingresé al mundo espiritual yo me alejé mucho de la palabra Dios, porque digamos que lo que
lo que había o lo que se decía en la parte espiritual era que el concepto Dios tiene mucha información o tiene mucha historia, ¿bien? Y muchas veces cuando hablamos del concepto Dios hablamos de alguien externo o de una religión. Entonces claramente yo en ese momento cuando empecé a conectar con esa espiritualidad me alejé completamente de esa palabra porque sentía que me separaba. Empecé a llamar simplemente universo, amor, presencia. Y de un tiempo para acá, digamos que ya conectándolo un poco con el presente y bueno, íbamos como Sí, ya sí, integrando toda la historia y armando ya el nos hilo. Es vamos que yendo. ese es el problema cuando uno quiere como saber tantas cosas que ya perdiendo, pero Ya en el proceso como que ya hablándolo directamente del 2023, el 2023 fue donde realmente me llegó ya la palabra Dios en realidad, o sea, como que yo dije, esto tiene un poder súper grande y para mí lo empezó a tener en realidad, como que empezó a llegar con un poder muy grande y empecé a darme cuenta y a darle el giro completamente. Para mí antes la palabra Dios la demonizaba o la rechazaba porque la anclabas a la religión porque la anclaba a católica. la religión y porque decía, es que ya tiene muchos conceptos previos y tiene muchos dogmas, entonces prefiero hablar de lo mismo con otras palabras. Ahorita, ¿sabes? Me llegó en ese momento la revelación de, por el contrario, utilizarla más completamente, porque tiene más energía, tiene más Dios. poder. De alguna manera, tiene mucha más información acumulada a través de los tiempos. Y como tiene tanta información acumulada a través de los tiempos, tiene mucho poder. Al final, todo ser humano le está dando alguna energía a la palabra Dios. Y eso Claro. es un poder infinito, pues es un colectivo que está alimentando una misma palabra. Entonces ahí hay algo simplemente. Y no es que realmente la palabra Dios sea Dios mismo, al final está apuntando a una experiencia. Porque ya hablándolo ya más directamente, para mí la palabra Dios no es simplemente como que algo externo, sino que es algo interno que se expresa en ti. Y es como que realmente cómo tú vives al Dios en ti, cómo tú vives a Dios en tu vida, cómo tú vives el amor en tu vida, cómo tú vives la comprensión en tu vida. Y entonces ahí me empieza a conectar con un punto de cómo llevo a la experiencia a Dios a mi día a día, a mi momento a momento, a mi presente a presente, no en un punto de conceptualizar y seguir unos dogmas de los que sea, sino más bien cómo se encarna esa presencia viva en mi día a día. Sí. Y ahí es cuando empieza a llegar como esa comprensión justamente que estábamos hablando, de que al final esa espiritualidad es el espíritu que ya está en mí, que al final ese espíritu es Dios encarnado en mí, que está manifestándose a través de mí. Uf, mira que lo que vos decís respecto a Dios es muy lindo porque yo también vengo como de vivir ese proceso de entender realmente qué es la palabra Dios, porque muchas veces se sataniza y se cree que Dios es simplemente religión o que ir a la iglesia o que los curas, etcétera, cuando Dios realmente es mucho más que eso, es como una energía que lo único que está haciendo es guiándonos a través de un camino, poniéndonos las pruebas necesarias, los retos necesarios, las personas necesarias, las situaciones necesarias para nuestra evolución. Entonces como que es muy lindo ver a Dios desde ese punto de vista y pues a mí me gustaría también como que les compartieras a las personas, digamos alguien que esté en el camino del emprendimiento, que esté buscando como salir adelante a través de crear una empresa o no sé, convertirse alguna habilidad y monetizarla, lo que sea, en el camino que esté. ¿Cómo vos le recomendarías a esas personas que empiecen como a acercarse a Dios o cuáles serían esos pasos que alguien puede seguir para encontrar como el verdadero Dios, no el Dios de la iglesia que tienen muy satanizado? Bien, me encanta esa pregunta. En realidad, inmediatamente me llega conectando con algunos estados que definitivamente todos podemos conectar y que al final se determinan como Dios. Porque para mí Dios en realidad es esta energía que definitivamente te sostiene y la única manera realmente de empezar a percibir y darte cuenta que esta energía te está sosteniendo es a través primero de la gratitud, por ejemplo. Sería el primer estado que yo diría que esa sería la manera más directa de empezar a experimentar a Dios en su vida, de empezar a experimentar y empezar a ver la abundancia de oportunidades que te pone en tu vida, de abundancia de bendiciones, abundancia de regalos, abundancia de absolutamente todo. La gratitud viene siendo como esa llave del universo que definitivamente abre puertas en cualquier momento, en cualquier instante, y que abre literalmente como la mejor puerta, que es la de tu corazón, porque ahí viene un punto de justo que ahorita estaba conectando mucho con esta información, y es la ley de la sustitución. La ley de la sustitución lo que dice es que tú no puedes tener dos pensamientos diferentes al mismo tiempo.
¿bien? Es decir, o sea, tienes uno de gratitud o uno de juicio, no es posible tener ambos al mismo tiempo. Entonces, la gratitud definitivamente te conecta con el estado de apreciar lo bonito de la vida, apreciar las bendiciones, apreciar. Solamente el hecho de apreciar ya para mí viene siendo una cualidad de apreciar a Dios en tu vida, porque estás apreciando definitivamente cada bendición. Al final una persona no percibe definitivamente a Dios que vendría siendo como esta cualidad de tranquilidad y de paz, muchas veces cuando se enfoca en lo que le falta. Y es ahí cuando conectamos con la insuficiencia, con el miedo, con el victimismo, con la culpabilidad. Todas estas emociones al final vienen desencadenadas por la falta de apreciación. Entonces vendría siendo como ese primer punto para conectar con Dios. Apreciar tu momento presente, apreciar cada instante, apreciar cada detalle. O sea, de verdad como en vez a ver, yo siento que ahorita se podría decir que pueden haber muchos dioses modernos. Y un dios moderno podría ser el celular. Bien. Es decir, es como que el primer punto donde la mayor cantidad de personas están conectadas al primer momento en que se levantan, en vez de agradecer. Bien, entonces es como ese punto que definitivamente si estás conectando con ese Dios moderno, lo único que te va a brindar es más de lo mismo, que es más miedo, más victimismo, más culpabilidad y nada de apreciación, por el contrario, mucha más comparación. Y no me voy a meter en el tema de redes sociales porque aquí nos podríamos quedar hablando de ellos porque tampoco voy en contra de ellas. Yo siento que las redes sociales, al fin, como cualquier otra cosa en la vida, son neutras. Sí. Al final lo que determina la experiencia es la relación que tú tengas con cada cosa. O sea, no hay nada bueno ni malo. Al final es tú la experiencia que estás teniendo con ella. El juicio que tú le das. El juicio que tú le das y la experiencia, exactamente, y la experiencia que has tenido con ellos es lo que determina la relación. Al final todo se determina en esa relación. Entonces vendría siendo como ese punto de conectar con la apreciación y con la gratitud. Definitivamente viene siendo como ese punto de agradecer a Dios en cada detalle. Viene el segundo punto que es conectar con el amor. Conectar con el amor, y el amor realmente se comparte, el amor se da, el amor se entrega, el amor literalmente se vive a cada instante y es como... También hay mucho el concepto de que Dios es amor y con ese concepto definitivamente estoy de acuerdo y lo comparto, ¿bien? Porque siento que es el amor, es una frecuencia, es simplemente el acto, no el amor tan bien moderno que conocemos de te amo si me amas y es un amor condicional, no, este es un amor realmente, el amor de Dios para mí es un amor incondicional. Y que ya si vamos a la parte de la tabla de la conciencia del doctor David Hawkins, que es mucho más, digamos, que desde el punto de la energía y de la vibración, el amor incondicional es una de literalmente las vibraciones más elevadas y que él mismo dice que es una de las vibraciones a las que todo ser humano puede acceder, solamente con cuestión de voluntad y de entrega. Entonces, definitivamente el amor incondicional es apreciar que definitivamente puedes aplicar amor, y aplicar el amor es literalmente también entregándolo. Puedes entregar el amor, puedes darlo, y cuando lo das definitivamente también lo empiezas a recibir en ti. Y el tercer estado que yo diría que realmente le puede ayudar a una persona a conectar con Dios sería la fe, que es la certeza. Y la fe viene del punto de lo que acabas de decir ahorita, y es que todo es perfecto. Cuando yo de verdad determino, y más que determino a través del conocimiento, sino a través de la experiencia de que todo realmente es perfecto y de que cada cosa realmente está pasando por un propósito y que cada cosa realmente está llegando para brindarte un regalo, ahí es cuando conecto simplemente con la fe y con la certeza de que cada cosa que está llegando a mi vida es perfecta. Entonces conecto con la fe de que al final, independientemente de la experiencia que esté pasando en mi momento presente, sea una dificultad, una crisis, una situación financiera difícil, porque al final si ya nos vamos a la parte del emprendimiento puede pasar. Al final yo siento que este tipo de cosas pueden experimentarse, tal vez una quiebra económica, el punto de que no se te dé el negocio, pero ese punto de la fe es conectar de que si estás ahí por un propósito. Y como estás ahí por un propósito, al final se va a terminar dando. Entonces no hay duda de que se va a dar. Y esa es la fe, simplemente. Y no es como que es que se tiene que dar el resultado. No, al final esa fe te conecta en el momento presente con una confianza eterna de entregarte el momento presente. Esa sería como la cualidad definitiva de la fe. De conectarte realmente con el momento presente y realmente entregarte 100% a él. Brutal. ¿Y vos cuáles crees que son los mayores retos que tienen las personas en este momento para no llegar en esos tres estados? Porque pues obviamente, digamos, las personas empiezan a leer libros, se llenan de información, empiezan a ver cursos, todo eso, pero
pero realmente eso que vos decís, esos tres estados son los que realmente te van a conectar no solo con Dios, es que no solo trata solo de conectar con Dios, es conectar con la vida, cuando tú estás presente con tu familia, cuando estás amoroso con las personas que te rodean, cuando de tu corazón lo único que estás buscando es dar amor y no estás como buscando, digamos, pues como el mal en los demás o mirándole los malos, porque cuando uno está en un estado de amor, pues uno realmente ve, ese es un reflejo de lo que uno ve. Si uno está en estado de amor, uno logra ver las cosas buenas en las personas, pero cuando está en un estado negativo, también ve toda la parte negativa de todo el mundo. Entonces, llegar a esos estados, pues no es solamente conectar con Dios desde mi punto de vista, sino que es conectar con la vida misma. Así que vos, ¿cuáles crees que son como esos retos que tienen las personas hoy en día para llegar a esos estados? ¿Por qué no lo logran tan fácil y por qué hay tanto sufrimiento y tanta gente que sufre de enfermedades mentales, de un montón de problemas, de rabia en su corazón? ¿Qué crees que es lo que ha causado eso? Bien, se me vienen varias cosas. Yo creería que la primera de ellas sería la identificación justamente con esos estados. Es más, estamos identificados con el victimismo, estamos identificados con la separación. Y ese es como la primera identificación que nos separa de Dios. Al fin y al cabo, la separación es el concepto que es muy real para, ya ahorita hablándolo desde el punto del ego, al final es una perspectiva muy desde el ego de que todo está separado y que al final estamos en un universo carente y que al final estamos en un universo que nos amenaza y al final estamos en un universo que nos separa y estamos en un universo de competencia. Entonces esa percepción es la que definitivamente nos va a separar de la unión, porque es una percepción que parte de una creencia de la separación, es decir, que estamos separados. Y claro, como es tan sencillo percibir la separación, porque si yo te identifico a ti como un cuerpo y me identifico a mí como un cuerpo, solamente netamente con un cuerpo y no con el espíritu que está detrás que nos sostiene a todos, que definitivamente tú eres espíritu, yo soy espíritu, que era lo que hablamos ahorita, que es esta espiritualidad de conectar con el espíritu, no solo con el cuerpo. Cuando yo me identifico con el cuerpo, entonces si me identifico con el cuerpo, me identifico con la separación. Y si me identifico con la separación, me identifico con la carencia. Y automáticamente lo que va a empezar a pasar es más de lo mismo. Ahora, se empieza a solidificar a través de hábitos, a través de comportamientos recurrentes, a través de simplemente cómo me comparto con las personas que tengo a mi alrededor. Y entonces son todo como una consecuencia. Los hábitos al final son el resultado del estado de conciencia en el que tú estás viviendo. Entonces, es decir, si tú estás viviendo un estado de carencia, tus hábitos van a reflejar la carencia que literalmente estás viviendo internamente. Por hábitos se refiere a acciones del día a día. Sí, definitivamente. Para mí es que todo es cuestión a ver, si vamos al punto de la vida, cómo se experimenta, yéndonos al momento presente, todo está pasando en el momento presente, todo está pasando en el momento presente. No existe realmente, al final, el pasado como realmente algo sólido y tampoco el futuro. Son proyecciones de la mente. Sí. Entonces todo está pasando en el momento presente, 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 presente. Entonces si nos vamos a ese punto, al final podríamos decir que todo es cuestión también de ese mismo proceso que se está llevando a cabo en el día a día, que estás manifestando en tu momento presente. Y eso al final termina siendo parte de lo que se está reflejando de tu identificación inconsciente que tienes. Entonces, sí, los hábitos definitivamente para mí, en mi experiencia y en lo que yo vivo, sí determinan gran parte de tu resultado y determinan gran parte de con lo que realmente eliges conectar, porque al final es una elección. Tú elegir conectar con Dios para mí no es algo que simplemente llega y pasa en la vida, es una elección constante. Es lo mismo que pasa con una relación de pareja realmente, si lo puedo decir yo desde mi experiencia que llevo 6 años con Susi, es una elección consciente todos los días en la que yo elijo realmente compartir con ella, porque cuando ya vamos a este punto más profundo de espiritualidad, nosotros hemos pasado por muchos procesos en los que no nos necesitamos para ser felices, no nos necesitamos realmente para vivir cada uno su vida. O sea, al final somos independientes y cada ser como independiente y completo puede vivir su vida libremente, es decir, no nos necesitamos. Entonces ahí viene un amor diferente, un amor en el que yo no te necesito para ser feliz. Literalmente soy feliz y te elijo en esta felicidad, te elijo en esta completitud, te elijo en esta energía. Y es precisamente eso, elegir realmente a Dios desde este estado, porque realmente elegir vivir en Dios es un momento a momento que lo eliges. Y es simplemente a través que se va reflejando a través de ciertos hábitos, a través de ciertos comportamientos, porque
Al final esto no va a un punto de ser perfectos, pero sí va a un punto de... Hay una gran diferencia entre la perfección y la excelencia. Esto es algo que definitivamente he integrado también muchísimo en mí últimamente, y es como que la perfección está basada en el resultado externo, está basada en el futuro, cuando en realidad la excelencia está enfocada en el momento presente. Entonces realmente se determina por ser excelente. ¿Cuál es? Y es uno de los 4 acuerdos. Haz todo lo mejor que puedas hacer en este momento. El libro es brutal. Marica, es literalmente para mí ese libro puede ser como una píldora muy, muy grande de oro para la humanidad, definitivamente, porque son principios muy básicos que todos pueden aplicar, así como lo acabamos de hablar ahorita, como esos 3 estados, pero que definitivamente eso te va a colmar de amor, de presencia y de gratitud. Entonces yo siento que ahí es un punto de que definitivamente es una lección consciente, y que definitivamente lo que te obstaculiza sí pueden ser cosas externas, claramente. Yo podría decir, no sé, tu entorno, tus relaciones, tus redes sociales, lo que estás eligiendo día a día, lo que comes. Sí, al final sí, porque estamos en esta experiencia terrenal y eso hace parte de. Pero en el fondo es una identidad más profunda lo que realmente está determinando que tú no conectes con esos estados, porque estás tan identificado con el victimismo que se te da difícil agradecer. Estás tan identificado con la culpabilidad que se te hace difícil ser responsable de tu vida. Entonces, como estás tan identificado con ello y te ha formado una identidad, pues prefiero quedarme en la identidad, que es una zona cómoda, de confort, y donde simplemente sigo alimentando a través de tal vez un sistema, a través de las noticias, negativismo. Al final es la negatividad lo que se vuelve como un punto también muy, el Joe Dispenza mismo lo dice aquí conectando todo, es que eso se vuelve realmente como adictivo para el cuerpo, porque generan unas emociones, esas emociones generan adicción. Entonces como que todo al final va representando mucho, pero yo siento que todo se radica, como te lo decía ahorita, en la identidad. ¿Cómo? En la identidad, en lo que tú determinas que tú eres. ¿Y esa identidad está basada, tú crees, de qué se empieza a moldear esa identidad? ¿Viene de la infancia, del entorno? ¿Qué son ese tipo de cosas que las personas tienen que empezar a identificar que están moldeando esa identidad que los hace actuar de determinada manera en su momento presente? Porque muchas veces las personas probablemente ni siquiera pues lo actúan, no, muchas veces no, la mayoría del tiempo no lo hacen de forma consciente y no entienden el por qué tienen esos pensamientos, por qué se identifican con esa cosa, ¿dónde crees que viene todo eso? No, 100% viene obviamente desde la niñez. En la niñez es donde más de alguna forma se forma gran parte de la identidad, y no solamente desde la niñez, sino desde, yo lo llamo experiencias de alto impacto. Y ves, ese término se ha utilizado últimamente mucho a través de las experiencias de hielo, de fuego, de partir la tabla, la varilla, bueno, todas estas experiencias que al final se han, digamos que puesto, por así decirlo, como de moda, sí, en el entorno, pero al final todas esas experiencias de alto impacto lo que están determinando gran parte es precisamente brindarte un alto impacto emocional. Y si esas experiencias de alto impacto emocional precisamente se brindan porque la información que más se ha guardado en ti o en tu identidad, o con lo que tú más te identificas, o lo que más moldea realmente tu identidad, han sido esas experiencias de alto impacto que has vivido, de alto impacto emocional en tu niñez, en tu vida, en tu día a día, en lo que aprendiste. No sé, por ejemplo, un niño que tuvo un gran impacto emocional cuando se fue la luz en su casa y le dio muchísimo miedo. Entonces sintió tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, que tuvo un impacto emocional muy fuerte. Y por ende, pues a partir de ahí se forman varias conclusiones, se forman diferentes experiencias, y ahí a partir de ahí se empieza a generar una identificación inconsciente, porque es una historia que se empieza a contar. Entonces yo siento que viene claramente desde la niñez, desde lo que hemos aprendido, de donde crecemos, porque al final la identidad es algo que está transmutando constantemente. Entonces, como está transmutando constantemente, no es algo eterno. Al final, una persona que nace en, no sé, en Estados Unidos, otra que nace en China, otra que nace en Colombia, va a determinar una identidad diferente, ¿sí? Pero definitivamente se está formando gran parte a través de la niñez, de la cultura, de lo que escucha, de lo que ve, de lo que siente, y más de lo que realmente siente profundamente y desde su percepción. Brutal eso. ¿Y cómo pueden las personas, digamos, en este momento empezar a identificar esas... ¿Cuál sería el ejercicio para yo identificar cuáles son esas creencias o esa identidad que adopté? Como, no sé, me siento a escribir y a pensar, pues estoy poniendo un ejemplo cualquiera, para que las personas puedan tomar acción basada en eso, porque yo siento que ese debe ser el tema principal de este episodio, porque realmente de ahí es donde parte el resultado.
no está en las acciones, no está en lo que, obviamente sí, pero me refiero a que el verdadero resultado está en esta parte del cambio de identidad. O sea que es muy importante también poderles explicar a las personas, listo, vengo, ya sé que desde infancia, de mis problemas de niñez o de las experiencias que viví, cómo identifico cuáles fueron y luego cómo transformo toda esa parte de la identidad y ahora sí tomo una nueva identidad. Bien, perfecto. En realidad, como tú mismo lo decías ahorita, sí, pues obviamente no vamos a demonizar claramente las decisiones, como lo decíamos ahorita, al final hacen parte de la experiencia, pero ahí es donde va, esas decisiones están determinadas por qué, están determinadas por emociones, esas emociones están determinadas por pensamientos, esos pensamientos están determinados por creencias y esas creencias están determinadas por la identidad. Entonces es como la fórmula de la creación de la realidad. Las decisiones determinan los resultados, pero de ahí para atrás hay una fórmula mucho mayor, Sí. que muchas veces estamos enfocados solamente en el resultado y en las decisiones. Bien, entonces queremos cambiar las decisiones, las acciones, las acciones, las acciones, y obviamente puede hacerse un cambio, pero realmente el cambio profundo viene a partir de la identidad. Ahora, ¿cómo realmente puedo empezar a darme cuenta de eso? ¿Cómo puedo empezar a ser consciente de ese instante? Yo siento que gran parte de ello, o en mi proceso, lo que más me ha permitido realmente empezar a ser consciente de esa identidad y transformarla y ver realmente qué determina esa identidad para mí, ha sido, en mi proceso la verdad me ha acompañado también mucho la meditación, ¿sí? Yo estudié también en un punto de mi vida ya, sí, pues ya conectándolo directamente con la historia que estábamos hablando ahorita, en un punto de mi vida ya cuando me salí de la universidad, cuando ya me salí de la red de mercadeo, cuando empecé como a hacer esta investigación, yo empecé a conectar mucho con la parte espiritual y esa parte espiritual me empezó a llevar mucho al tema del yoga porque me conectaba mucho con mi cuerpo. Entonces simplemente empecé a estudiar el tema del yoga, a ser consciente de ello y el yoga al final es mucho de meditación, hace parte de la meditación. Y en la meditación definitivamente, ¿qué pasa en la meditación? En la meditación hay un concepto erróneo de la meditación, es que nosotros creemos que meditar es dejar la mente en blanco. Bien, literalmente eso es el concepto más erróneo y es lo que determina que mucha gente se frustre al intentar meditar. Porque Pues, es imposible. porque definitivamente no va a pasar. La mente, su función es pensar y eso va a seguir pasando. La cuestión de la meditación no es dejar la mente en blanco ni pararla, la cuestión es observarla. Bien, entonces es a través de la observación. Entonces aquí es donde va un principio muy claro para tú determinar y darte cuenta qué son los patrones, y es que viene a través de la autoconciencia y es a través de la autoobservación, a través de autoobservarte tus conductas, a través de autoobservar tu vida. Al final tu vida te está mostrando el reflejo de tu autoconcepto. Ha sido a través de justamente lo que tú decías ahorita, que es muy importante porque el autoconcepto o darnos cuenta de esta identidad no, no, no para o no obstaculiza o no determina que las decisiones no sean importantes, porque al final lo son, las acciones lo son. Era lo que yo te decía ahorita, están las decisiones, pero las decisiones están determinadas por emociones, las emociones están determinadas por pensamientos y estos pensamientos están determinados por creencias y esas creencias determinan tu identidad. Entonces ahí es donde va toda la fórmula de la creación de la realidad. Muchas veces estamos fijándonos solamente en el resultado o estamos nos fijando solamente en las acciones, cuando en realidad hay un proceso muchísimo mayor detrás de. Ahora, si nos damos cuenta que hay un proceso muchísimo mayor detrás de y cómo realmente acceder a ello, pues en mi proceso personal ha sido a través gran parte de la meditación. Bien, he pasado un proceso muy grande con la meditación también, cuando recapitulando como la historia que te contaba ahorita, cuando dejé la red de mercadeo, cuando dejé ya todo el tema de la universidad, me empecé a autodescubrir en todo este proceso. Y ese autodescubrimiento fue llevándome a través de unas cuestiones y a estudiar el tema del yoga, yoga kundalini y todo el tema de la energía y la meditación al fin y al cabo, porque el yoga hace parte de meditar. Es una meditación activa. Es una meditación activa, exactamente. Y es cuestión simplemente de darte cuenta de tus pensamientos. Es la cuestión de observarte, de darte cuenta de la conciencia. Ahí es donde viene el darte cuenta, el ser consciente de qué es lo que realmente estás pensando, qué realmente es lo que estás sintiendo. Es realmente empezar a reconocer, y ahí es donde va este punto que definitivamente yo voy, y es que tú no tienes que ir a buscar nada externo o en tu pasado o hacer mil cosas para refugiar en el, no sé, en el punto de mirar tu vida pasada, de dónde viene esta creencia, no, es que es un bloqueo de la vida pasada o el bloqueo
Para mí no tiene sentido muchas veces quedarnos en ese juego de la espiritualidad, porque la espiritualidad también se ha vuelto mucho de ir a regresiones y hacer más de lo mismo, que al final eso termina mucho confundiendo a la mente, porque es más información, más que experiencia. Al final realmente Dios y la vida, por ejemplo, te pone enfrente lo que decíamos ahorita de las experiencias perfectas para que te autoobserves. Es decir, si realmente tienes un conflicto con tu madre, pues de enfrente te lo está poniendo. Te está poniendo tu madre enfrente. Si no te la tienes enfrente, pues lo estás viviendo, lo estás experimentando. Es ahí en el presente donde tienes la capacidad de observarte. No tienes que ir a ningún lugar. Ahí es donde empieza a conectar que realmente en el momento presente es donde realmente determina toda la experiencia. Es en el momento presente donde está toda la sabiduría. Es en el momento presente donde puedes acceder a reconocer tus patrones inconscientes. Entonces, realmente si yo voy a un punto de decir cómo realmente puedo darme cuenta de la identidad que tengo aquí y ahora, gran parte viene anclada al momento presente, es decir, a empezar a conectar con el momento presente. Entonces ahí podríamos decir, bueno, ¿cómo empiezo a conectar con el momento presente? Una parte gigante y gran parte de ello y el ancla que definitivamente te puede llevar al momento presente viene siendo la respiración. Es aprender a respirar, es a conectar con la respiración y cómo puedes integrar esa respiración con anclarte al momento presente, con elegir en este momento, con elegir y tomar una decisión consciente. Y a partir de ahí, empezar a ser consciente qué es lo que pasa en tu interior cuando está pasando una experiencia difícil. No sé, por ejemplo, vamos a empezar a llevar esto, digamos, como a la experiencia. Hay un punto en mi vida donde hubo un cambio crucial o un punto de inflexión donde yo realmente empecé a compartirme, ¿bien? Un punto crucial donde yo empecé a compartirme, donde empecé a compartir mi marca personal y donde realmente yo dije, Dios, ya me estás comunicando todo de la mejor manera y de frente. O sea, yo realmente desde que llegó pandemia, que fue en pandemia donde dejé la red de mercadeo y donde ya tomé la decisión de dejar la universidad, fue ese momento donde tomé unas decisiones y a partir de ahí yo empecé a sentir el llamado de empezar a compartir mi mensaje. Bien, desde ahí empezó a inspirarme. Claramente tenía muchos miedos, tenía muchas dudas, tenía muchas creencias de insuficiencia que me faltaba, no era lo suficientemente capaz o eran un montón de... Síndrome del impostor. Sí, carencias realmente que tenía en ese momento, ideas. Y una gran parte de una idea y una creencia muy grande que tenía era que definitivamente yo para compartir mi misión o mi propósito tenía que tener libertad financiera. O sea, que primero tenía que hacer negocios o tenía que tener dinero para poder empezar a compartir mi pasión. Y entonces empecé a vivir en esa idea, empecé a experimentarme a través de todas esas creencias. Y al final yo siento que no es un punto como que tú tienes que ir a buscar demasiado ese punto de sanar tanto. O sea, yo siento que también es un punto como de empezar a vivir. O sea, de verdad, como que darte el permiso de vivir. En vez de buscar razones, simplemente enfocarse en el momento presente y que eso hace parte literalmente de la fe y la certeza de que Dios te pone enfrente cualquier experiencia que tengas que vivir para tu mayor evolución. No hay error, no hay fallo. O sea, definitivamente todo es perfecto. No hay fallo. Siempre todo está pasando con un propósito y te está dejando un regalo. Entonces, ahí conectándolo con la historia, yo definitivamente empecé a conectar con eso. Pero empecé a hacer negocios y yo ya de alguna forma te conté que ya de antes era muy emprendedor, empecé con la red de mercadeo, antes vendía dulces, y siempre me inspiró mucho eso. Cuando me salí de red de mercadeo empecé con el e-commerce. Y empecé a hacer e-commerce y nos empezó a ir súper bien porque realmente lo hacíamos juntos. Susi y yo empezamos a llevarlo a cabo y es más, con ese negocio fue que empezamos a tener una independencia y fue cuando tomamos una decisión y fuimos a vivir juntos y empezamos a vivir juntos y a través del e-commerce los llevábamos y en fondo siempre había el llamado de empezar a compartir. Algo en mí siempre me decía comparte la experiencia, compártela, pero yo decía no, todavía no es el momento. Entonces al final siento que estaba partiendo de una carencia en ese momento, pero no me daba cuenta de ello. Entonces muchas veces más un punto como que querer evitar todos los errores. Yo creo que no se trata de eso porque al final esos aparentes errores son los que te han formado hasta este momento. Sí. Yo sin esa experiencia no sería la persona que soy hoy en este momento. Es precisamente lo que me ha llevado a formarme. Entonces siento que sí, ya sabemos que la identidad determina gran parte de la experiencia, que si definitivamente queremos hacer un cambio hace parte de observar mi identidad y con qué me estoy identificando,
pero es un proceso del momento a momento, del presente a presente, de darte cuenta, de experimentarte, de ser consciente, qué te molesta, qué no te molesta, de autoconocerte, qué te hace reaccionar, qué no te hace reaccionar, cuáles son tus emociones predominantes en tu día a día, cómo puedes empezar a llevar a cabo ello, con qué te identificas, realmente te identificas con yo soy, todo lo que venga después de la palabra yo soy definitivamente es un decreto para ti. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo detrás de esa palabra? Y entonces ahí empiezas a darte cuenta y simplemente a reconocerte. Pero siempre yo siento que la experiencia en sí misma es la que va a determinar esa evolución. Porque a partir de ahí yo empecé a llevar muchos negocios, e-commerce, nos empezó a ir súper bien, luego me pasé y me salté a un punto desde más carencia, porque claro, yo no estaba de alguna manera empezando emprendimientos, empezando proyectos desde un estado de abundancia, lo estaba haciendo desde un estado de carencia, lo estaba haciendo desde un estado de necesito de esto para poder hacer lo que me hace feliz. Y entonces claramente Claro. estaba buscando un resultado económico y solamente me estaba enfocando en ese resultado. Y si nos vamos a un punto de emprendedores, yo siento que eso es lo que muchas veces nos pasa, de que simplemente nos vamos por ese resultado tal vez económico o financiero o monetario y que hace parte de, claro que sí, pero yo siento que primero tenemos que empezar con ese porqué, con ese propósito, con lo que realmente nos mueve y que realmente pueda impactar a la humanidad o que realmente pueda impactar a tu cliente o que realmente pueda impactar a quien sea. Si tú vendes un producto de e-commerce, ¿cómo ese producto realmente va a impactar a la persona que se lo vas a vender? O sea, de verdad, ¿cuál es tu intención detrás de? No solamente el dinero, porque cuando realmente solamente nos enfocamos en eso, es cuando lo único que nos interesa es nuestro propio ego. Y entonces ahí es como empiezas a vivir eso y entonces empiezas a llevarlo y entonces solamente empiezas a actuar desde esa misma carencia. Y eso fue lo que me pasó a mí definitivamente en el 2023, 22, fue como que empecé a llevar a cabo esos negocios, habíamos hecho unas inversiones, la empezamos a meter en Airbnbs, en apartamentos, luego la empezamos a meter también en la parte de e-commerce y al final llevar tanto de ello, pero desde ese punto de no suficiencia, pues hizo generar una realidad de no suficiencia en la que claramente me quebré en todos los negocios. Entonces una quiebra económica en todo y eso definitivamente me movió. Eso fue como que para mí ese fue Pum. el punto ya de inflexión total donde yo dije, marica, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? Y ahí es donde viene una reconfiguración de identidad. Claramente, esa reconfiguración de identidad no tienes que esperar a que llegue una crisis para que eso pase, ¿sí? Si tú estás siendo consciente del momento a momento y escuchas las señales, porque Dios te habla constantemente. A mí Dios me habló muchas veces para compartirme. Dios me habló para empezar a compartir desde otros puntos. Y probablemente si lo hubiera hecho desde ese punto, tal vez no hubiera estado en tanta carencia, hubiera estado tal vez más en abundancia, en plenitud. Y desde ahí hubiera tomado decisiones diferentes con mi negocio. Pero como no existe el tal vez y Sí, hubiera ya veo. pasado, pues simplemente pasó de esta manera. Pero a donde quiero llegar es eso. Es la conciencia del momento a momento lo que va a determinar realmente qué identidad estás alimentando constantemente. Ahora, claramente hay patrones inconscientes que nos van a consumir y que inevitablemente tienes que vivir experiencias para que te despierten y que te des cuenta de ello. Van a pasar. Pero entonces es como que eso, no intentar huir de la experiencia de la vida. Es como que eso es como que algo que Sí. definitivamente me queda mucho de la espiritualidad. La espiritualidad también se ha tornado como que un punto de sanar, pero eso se convierte al final en una huida muchas veces de la misma experiencia. Es en la experiencia misma donde estamos sanando, es en la experiencia misma donde a través de las dificultades nos reconocemos. No es evitando las dificultades, es entrando en las dificultades, aceptándolas, observándolas y reconociéndonos a través de ellas y viendo el mensaje que nos trae. Entonces sería como el mayor aprendizaje que yo permitiría darme cuenta de él y compartir a través de este momento porque es como que nos lo estamos compartiendo. Y nos lo estamos compartiendo porque sabemos que sí, o sea, es el punto de la espiritualidad, se mueve el punto de la sanación y esto y esto y esto. Pues que la sanación no se separa del momento presente, solamente el hecho de tú estar realmente conectado y viviendo tu vida, ya estás sanando, estás viviendo, estás en propósito. Y claro, obviamente hay personas que tal vez no lo están llevando a cabo, pero precisamente por eso Dios les está haciendo un llamado y pues por algo están escuchando este podcast, porque si no, no estarían escuchando este Sí, podcast. justamente estaba pensando eso. Eh, para las personas que lo están escuchando, yo creo que eso es algo que tienen que escuchar por ahí 4 o 5 veces como mínimo, porque realmente eso no es Alejandro dando un mensaje, es Dios dando un mensaje que probablemente si realmente lo interiorizas, vas a encontrar todas las respuestas de muchas situaciones, frustraciones, pensamientos, resultados que estás teniendo en tu vida, porque al fin y al cabo, pues él está yendo a la esencia de las cosas, él está yendo a la raíz. No es simplemente la parte
material y lo físico y las acciones que hay que hacer o cómo hacer el negocio, sino cómo desde el ser realmente vas a llegar a cambiar tu identidad, realmente vas a identificarte con una persona abundante, una persona amorosa, una persona que tiene negocios. Así que este podcast, de verdad, por favor, repítanselo por ahí 4 o 5 veces porque Dios les está enviando un gran mensaje en este momento. Entonces, no, mi hermano, ya como para que vayamos terminando, yo quisiera como que resumieras en una palabra, pues no en una palabra, que resumieras en un consejo, ¿cuál sería como ese consejo que tú le darías a una persona que esté en un punto de oscuridad total en su vida, en una depresión, que esté en el punto más bajo de su vida? ¿Cuál sería ese único consejo en el que tú englobarías todo lo que sabes sobre cambio de identidad, sobre crecimiento personal y que sea ese mensaje que le llegue a esa persona específicamente? El mensaje definitivamente que daría a esa persona, que si realmente la observo me lo estaría dando a mí en ese momento, que pasé por esa oscuridad también y que lo he pasado y que lo he vivido, sería soltar el control. Soltar el control, porque muchas veces ese control es el que nos mantiene estancados o tercos ante la vida, tercos ante las señales de Dios, tercos ante miles de señales que nos ponen enfrente y que muchas veces estamos pasando por esa oscuridad o por esas situaciones tan confrontantes precisamente porque estamos siendo tercos y queremos controlar absolutamente todo. Yo literalmente le diría que conecte con la humildad, y realmente conectar con la humildad no es cuestión de este concepto de humildad que también hemos aprendido a través de la sociedad, de ser pobres o simplemente conformarnos con lo menos. Sí. Realmente para mí la humildad es simplemente rendirte a que estás siendo guiado por algo y literalmente entregarte a la experiencia. Y entregarte a la experiencia viene a entregarte literalmente a Dios, a la energía que te está sosteniendo, porque hay algo que te está sosteniendo, siempre te está sosteniendo. Es simplemente que te detengas realmente a observar, a reconocer y a decir como literalmente me suelto. Y no solamente esto lo digo yo, sino que literalmente lo hice un curso de milagros y es: entrégale todas tus cargas a Dios. Entrégale todas tus cargas a Dios porque realmente no estás solo. No estás solo realmente en la situación que estás pasando, no estás solo en esta oscuridad, no estás solo, estás acompañado. Pero precisamente la oscuridad se prolonga y se prolonga y se prolonga en la medida en que tú sientas que estás solo y que lo único que tienes son dioses modernos que pueden llamarse drogas, redes sociales o lo que sea. En realidad hay algo interno que te está haciendo un llamado. Si estás pasando por un momento difícil, muy confrontante, Dios te está haciendo un llamado en ese momento. Y es precisamente a rendirte, a soltarte, a escuchar, a reconocerte y a conectar con la humildad. No, yo creo que lo dijiste todo, de verdad que yo creo que este es uno de los episodios que más me ha gustado por el hecho de que fuimos a la raíz, como estaba diciendo ahorita, y con ese contenido que acabamos de entregar, yo sé que una persona que realmente lo escuche, esté atento, una persona que preste atención, que interiorice este mensaje, puede lograr grandes cambios en su vida, tanto mental, espiritualmente, y el reflejo de lo que va a haber en su exterior. Así que mi hermano, de verdad que mil gracias por esta casi hora y media, yo creo que llevamos acá conversando de contenido esto sí es contenido de alto valor, alto valor. Así que de verdad agradecerte, un honor haberte tenido acá. Qué chimba que podamos volver a grabar otro episodio porque yo sé que hay mucho más, y también me encantaría poder quedarnos aquí conversando, pero yo creo que también lo podemos dejar para otro episodio donde profundicemos en otras áreas de la vida, donde sigamos dándole como todo ese tipo de ayudas a la gente, a los emprendedores, a los empleados, a todo el mundo. Realmente esto es información que le aplica a todo el mundo. Así que un honor, mi hermano, muchas gracias, y así mejor dicho, hasta que funcione. Hasta que funcione. Entonces, muchachos, muchísimas gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.